Cuando yo paso a un esquema de outsourcing, como lo hablábamos antes, estoy asumiendo mayor responsabilidad, porque en el caso del outsourcing se supone que acciones y servicios sí es un experto. Entonces es un experto en el aseo, es un experto en jardinería, es un experto en empaque, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que cuidarnos mucho de vender outsourcings que realmente podamos cumplir. Entonces el outsourcing de ensamblaje automotriz de pronto nos queda un poquito de para arriba, pero el outsourcing de aseo tenemos una muy buena unidad de aseo que podemos utilizar. Digamos, ese tipo de procesos se supone que nosotros somos expertos en esas cuestiones y como tales asumimos la responsabilidad de esos procesos. Entonces, en el caso de acciones y servicios es más claro que la responsabilidad debería ser nuestra. Ahí hay una diferencia fundamental en términos de responsabilidad y nosotros subordinamos a los trabajadores, nos encargamos de que la persona que tenga que limpiar en efecto limpie como debe ser, que utilice los insumos que debe ser, que llegue a la hora que es, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese caso de acciones y servicios nosotros subordinamos al trabajador y tenemos que cumplirle con un resultado al cliente. En ese orden de ideas asumimos mayor responsabilidad. ¿Sí? Sin embargo, como los abogados somos capaces de enredar hasta un riel, entonces aquí se complica un poco más la cosa, porque en todos nuestros contratos de acciones y servicios tenemos una cláusula de exoneración de responsabilidad. Entonces, lo que les conté hace un momento es el régimen general. Usted es el experto, usted me garantiza un resultado, usted asume la responsabilidad por lo que hagan o dejen de hacer los trabajadores que usted destina a la prestación del servicio. Régimen general. Pero la ley también permite que yo me exonere de responsabilidad o limite mi responsabilidad. Entonces, en todos nuestros contratos de acciones y servicios, nosotros decimos, solo respondemos cuando haya dolo o culpa grave. Es decir, cuando nuestro trabajador realmente quiso causarle un daño al cliente. ¿Sí? En todos los contratos de acciones y servicios está esa cláusula de exoneración de responsabilidad, pero es un poco más difícil de explicársela a los clientes, manejarla comercialmente. Si bien la mayoría de nuestros contratos se renuevan, se prorrogan automática y sucesivamente, y pueden durar así todo el tiempo que necesitemos, las pólizas nunca se renuevan automática y sucesivamente. Entonces tienen que estar ustedes muy pendientes de estar renovando las pólizas año a año o según la vigencia de la póliza. Pero eso que mencionaba Marta es muy importante. Para que me expidan una póliza tiene que estar firmado el contrato. Si empiezo a prestar el servicio y no se formaliza el contrato, no se formalizan las pólizas, hay unos riesgos que se están asumiendo sin que estén cubiertos por esas pólizas. Entonces le queda más fácil al cliente decir, usted, señor acciones y servicios, es el que tiene que responder, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, otro incentivo adicional para tener los contratos al día. Entonces, en el caso de las multas también debería haber una diferencia muy importante, o hay una diferencia muy importante entre acción y acciones y servicios. Fíjense que con base en esto que habíamos hablado, si la empresa usuaria es la que controla a los trabajadores en misión, controla las labores del día a día, no tendría sentido que a mí me impongan una multa por lo que pase aquí. Entonces, por ejemplo, no cumplió con el número de empaques que se necesitaba. Pues resulta que yo, señor cliente, no me comprometí a prestarle el servicio de empaque por acción o acción del Cauca, sino me comprometí a poner a su disposición unos trabajadores. Entonces, en el caso de acción, tenemos que ser muy hábiles en negociar con un cliente que nos quiere imponer multas por actividades de los trabajadores en misión o de las labores del cliente. Acuérdense que esos procesos los controla el cliente. Entonces ahí la defensa es decir, mire, yo no controlo esas labores, no controlo lo que hacen los trabajadores en misión, no controlo sus procesos, señor cliente, y en consecuencia pues usted no me puede imponer unas multas por eso. Porque sí me pueden poner multas en acción, por ejemplo, por no seleccionar a tiempo, por no contratar a tiempo, por no desvincular a tiempo.
esos serían causales de multas aceptables, que en todo caso debemos propender porque no existan multas, porque eso afecta la rentabilidad de los negocios, pero si las hay, en el caso de acción o acción del Cauca, deberían limitarse a cuestiones como esas, cuestiones sobre las que nosotros tenemos el control. Pero es muy importante, ya si estamos negociando multas y el cliente les está diciendo, mire, necesitamos pactar multas por esto, esto, esto y esto y esto, inclusive antes de que lleguemos a los abogados, tenemos que estar en capacidad de negociar con el cliente y decirle, mire, una multa por cualquier incumplimiento pues es cualquier cosa. Usted me dice que tengo que entregarle un papel, entonces no se lo entrego, entonces multa. Que realmente las causales estén claramente establecidas en el contrato, que las podamos negociar claramente con el cliente, que sean lo más precisas posible. Entonces, no seleccionar oportunamente al personal y resulta que no hay unos plazos para selección. Entonces, si a la señora de gestión humana le parece que lo seleccionamos en mucho tiempo, nos clava la multa. Entonces, que todo quede muy preciso. Entonces, si el cliente le dice necesito o me exigen que tengamos multas, entonces dice, bueno, vamos a sentarnos y a detallar desde el punto de vista operativo qué tiene sentido. Pero las multas están muy atadas a cuestiones operativas. Ni siquiera se trata de cuestiones legales. Son legales en la medida en que están en un contrato, pero realmente lo que afectan o de donde nacen es de la operación y van a afectar la rentabilidad del negocio de ustedes. Entonces es muy importante que ustedes también tengan herramientas para negociar ese tema de las multas. En el caso de acciones y servicios hay una parte del que no alcancé a hablar, que son los acuerdos de niveles de servicio, que usualmente van atados a los contratos de acciones y servicios, y dicen, usted me prestará el servicio de aseo en el 98% de mis sedes en el mes. Usted garantizará que la ausencia de personas que presten el servicio de aseo no será superior a tanto, ¿sí? Y se establecen una serie de indicadores. En ese tipo de contratos las multas van atadas al incumplimiento de esos indicadores, pero la regla general es la misma. Debemos ser claros en las causales de multas, entender que eso se deriva de la operación. Entonces decirle, mire, yo no le puedo garantizar eso, yo sé que por la forma como es este negocio vamos a tener un 5% de margen de error, por así decirlo. Y como hay ese componente financiero tan importante, los descuentos me afectan de una forma muy significativa. Entonces, eso es muy importante lo que usted menciona, porque se desprende de lo que yo estaba diciendo del componente de financiación que tienen todos nuestros negocios. Si nosotros le estamos diciendo al cliente, yo le cobro un porcentaje de administración del 7 siempre y cuando usted me pague en 30 días, y resulta que el cliente siempre me está pagando 45, 46, 47 días, pues lo estoy financiando 15, 16 o 17 días adicionales, y eso me implica un costo muy importante. La única forma de compensar ese costo adicional es con intereses moratorios. Entonces, otro de los temas fundamentales para insistir a los clientes cuando estemos negociando los contratos, presentando nuestras propuestas, es decirle, nosotros necesitamos tener la garantía de la cláusula de intereses de mora. El cliente siempre dice que es demasiado agresivo desde el punto de vista comercial, pero eso sí nos clava multas. Entonces, vamos, el tema es que ustedes tengan las herramientas, y para eso estamos nosotros, para darles las herramientas que necesiten para discutir ese tipo de cuestiones. Pero fíjense que el tema de los intereses moratorios tampoco es un tema jurídico, sino que es un tema de rentabilidad también de los negocios. Si no hay intereses moratorios o no se pacta la tarifa máxima de intereses moratorios, su negocio es el que va a perder plata, porque están financiando más tiempo al cliente sin una compensación adecuada. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre ese punto de multas, descuentos, intereses moratorios? Vamos a expedir una política de gestión contractual esta semana, que ya va a ser la versión 7. Eso lo hemos venido trabajando desde hace varios años, pero la idea de esta política de gestión contractual es, número uno, darles a ustedes las herramientas para defender el contrato de acción y servicios, tener claro, tener en un documento todo esto que he venido explicándoles hoy. Y número dos, establecer los procedimientos para la revisión de contratos, para la interlocución con los abogados del cliente si es necesario. Entonces es fijar un poco las reglas para manejar todos los temas del departamento jurídico.
Antonio, una pregunta, ¿en eso van a tener también alguna modificación o actualización de los contratos actuales comerciales? Va a haber un par de temas que se van a modificar y también el acuerdo de prestación de servicios que como va a cambiar el tema de las incapacidades. Ustedes han visto que dice 3 días, Ahora sí, 2. Esa es la única modificación que tiene. Y adicionalmente, la gran novedad que tiene esta versión de la política de gestión contractual es el tema de pólizas, que explica lo que les dije respecto de cuál es el riesgo que cubre, y adicionalmente establece los procedimientos para solicitar las pólizas de acción integral de riesgos y reitera la necesidad de estar pendientes para renovar las pólizas de seguro anualmente.